Hola amigos, ¿cómo estáis? El giro que pueden tomar los acontecimientos a partir de ya mismo, es impredecible. Todo está tan descontrolado que sin lugar a dudas cualquier cosa que puedas pensar del desarrollo de los acontecimientos puede pasar. Y dentro de esta dinámica una cosa está clara: la Unión Europea está a la deriva y además acojonada. Por eso Macron y el inglés sacan pecho, por el miedo que tiene metido en el cuerpo. Se han aferrado a Zelensky como a un clavo ardiendo, pero en el fondo están muy asustados. La italiana Meloni ya ha dicho que no piensa llevar soldados a Ucrania porque eso es provocar a Rusia. En Alemania, para justificar su rusofobia hasta ahora, dicen que sus servicios secretos tienen información de que Rusia necesita 5 años para preparar un ejército para invadir Europa. Acojonante, cómo les traiciona el subconsciente por culpa del pánico, cuando es la propia Unión Europea la que dice que necesita 5 años y 800 millones de euros para poder frenar a Rusia. Acojonante, el mundo al revés, cuando todos estamos viendo el miedo plasmado en sus caras cuando se reúnen. Observar la foto de la pantalla. Inglaterra, por ejemplo, ya está retirando tropas de los Bálticos, o sea que en vez de aumentarlas para estar preparados contra Rusia, las están retirando. ¿Qué sentido tiene esta maniobra? Posiblemente que como saben que si hay guerra será nuclear necesitarán tener las pocas tropas en Inglaterra para controlar a la población enfurecida que se los comerá. Y además, como ya sabes, soy de los que piensa que este incremento del gasto militar que proponen en la Unión Europea, es para destinarlo a proteger a los políticos de sus propios ciudadanos cuando empecemos a pedirles cuentas a estos fascistas militaristas de mierda. Ahora que ya ha pasado el invierno, a lo mejor ya no tienen esos subidones que tenían a cuenta de esas nevadas tan copiosas, que producen impepinablemente estornudos aunque las veas desde la ventana. Esos subidones duran mucho, y pueden provocar catástrofes. Ya piden pelearse sin valorar la capacidad del que quieres vencer, y si antes a los señores de la guerra se las hacía poco Rusia, ahora para probarse más a fondo quieren pelearse contra Rusia y Estados Unidos juntos. Macron y compañía no tienen miedo a nada cuando están de subidón, y a lomos de Zelensky cabalgan hacia Moscú. Ahí han superado a su maestro de armas Estados Unidos, cuando decía que haría la guerra contra Rusia y China juntos. Los nuestros de la Unión Europea no van tan lejos, y solo la harán contra Rusia y Estados Unidos, así que compremos palomitas. Trump ya está tratando a Zelensky como un representante de Londres contra Rusia y Estados Unidos, y está apretando a Kiev para que Gran Bretaña pueda quebrarse. A él no le interesa el francés. Trump conoce a su verdadero enemigo. Zelensky decidió crear una especie de alianza anti-Trump y antiamericana. En todas las reuniones personales que tuvo en París, Zelensky, sin andarse con rodeos, dio todo tipo de definiciones ofensivas hacia el lado estadounidense. Y demostró en todos los sentidos que no tenía intención de someterse a las exigencias de los americanos en materia de negociaciones con Rusia. La idea de Zelensky es rechazar en última instancia cualquier interacción con Trump, literalmente decirle que se vaya al infierno, y así ganarse el apoyo de las élites europeas. Y en un futuro próximo, seguramente Zelensky hará declaraciones muy duras contra Trump y la administración estadounidense. Con las cosas así, parece que Rusia ha anunciado las condiciones para la rotación del personal militar, o sea, para una especie de movilización encubierta, ya que la guerra puede mutar a dramática y total. Así se desprende de unas declaraciones del capitán de primer rango en la reserva Vasily Andikin. Como señaló el experto, la clave para resolver esta cuestión está directamente relacionada con la solución del conflicto ucraniano. La rotación de cazas rusos que participan en la operación especial en Ucrania será posible solo bajo una condición. El factor principal para ellos será la firma de un tratado de paz exclusivamente en los términos de Moscú, dice en una entrevista con News.ru. Esta opinión la expresó el capitán de primer rango en la reserva Vasily Andikin. Según el experto militar, la situación actual en la línea del frente no permite organizar el proceso de reemplazo de personal. Al mismo tiempo, destacó que los militares movilizados constituyen una parte importante del núcleo de combate de las Fuerzas Armadas de Rusia. Hay intensos combates en curso. Este asunto se plantea de una forma u otra,
pero creo que será cuando concluyamos un tratado de paz, no una tregua, que ahora durará solo 30 días, sino específicamente un tratado de paz en nuestros términos, declaró Dandikin a la publicación. Además, el experto militar señaló que es poco probable que haya una nueva movilización en Rusia. Aclaró que el número actual de soldados contratados permitirá por el momento prescindir del reclutamiento adicional. Mientras tanto, Kiev claramente no busca la paz. A pesar de los acuerdos sobre un alto el fuego temporal en las instalaciones energéticas, Ucrania continúa realizando ataques. El Ministerio de Defensa ruso anunció la violación de la moratoria por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por otra parte, parece que los mercenarios y nacionalistas de las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido el control. Kiev ha perdido el control sobre el ejército. La Duma estatal rusa evaluó la influencia del presidente ucraniano en las operaciones militares. Los diputados declararon que Kiev ha dejado de estar bajo el control de mercenarios y nacionalistas. Zelensky ha perdido el control sobre los representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ya no puede influir en las acciones de la mayoría de los representantes del ejército, nacionalistas y mercenarios extranjeros. Sobre esto informó el diputado de la Duma estatal de la región de Crimea, miembro del Comité de Seguridad, Mikhail Sheremet. Así explicó el incumplimiento por parte de Vladimir Zelensky del acuerdo con la Federación Rusa. La incapacidad de Zelensky para negociar tiene su raíz en su total falta de control sobre una parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que están compuestas predominantemente por nazis jurados, y mercenarios extranjeros que están bajo el mando directo de los británicos, dijo Mikhail Sheremet. Además, el diputado expresó su opinión sobre la falta de interés de Zelensky en una solución pacífica del conflicto. Según Sheremet, el líder ucraniano pretende continuar las operaciones militares para prolongar su periodo en el poder. Por eso, según el político, es imposible llegar a un acuerdo de paz con el actual líder de Ucrania. Sobre esto, el secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, comentó sobre la posible salida de Rusia de la moratoria sobre los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania. Según él, la parte rusa ha alcanzado los acuerdos pertinentes con sus colegas estadounidenses, pero se reserva el derecho de tomar medidas de represalia si Kiev viola el acuerdo. Sería ilógico respetar la moratoria si el régimen de Kiev sigue intentando atacar nuestra infraestructura energética todas las noches, dijo Peskov. Y también subrayó que existe una falta total de control en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas, y que sus unidades siguen atacando instalaciones del sistema energético ruso, a pesar de los compromisos oficiales de Kiev. Según Peskov, las Fuerzas Armadas rusas continúan cumpliendo la orden del comandante en jefe supremo, pero las acciones futuras dependerán del cumplimiento de los acuerdos por parte de Ucrania. Al parecer, la última negociación entre Estados Unidos y Rusia en Riad no fue muy bien, dice el jefe de la delegación rusa, Karasin. Las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos, que tuvieron lugar el 24 de marzo en Riad, no condujeron a avances significativos, pero las discusiones sobre cuestiones clave continuaron. Así lo afirmó el senador Grigori Karasin, quien encabezó la delegación rusa junto con el asesor director del Servicio de Seguridad ruso, Sergei Beseda. Las negociaciones con Estados Unidos en Riad no fueron muy productivas, pero sería ingenuo esperar avances. Los resultados positivos en el asentamiento de Ucrania quizás no se verán este año ni a finales de este año, señaló Grigori Karasin. También señaló que Moscú no aceptará la aparición de ninguna fuerza de paz en el territorio de Ucrania. Moscú se opone categóricamente al despliegue de tropas extranjeras en Ucrania. Esto prolongará el conflicto y no resolverá ningún problema, dijo en el aire del canal de televisión Rusia 24. Las negociaciones del 24 de marzo duraron más de 10 horas, durante las cuales las partes hicieron 3 pausas. La parte estadounidense estuvo representada por el director de Planificación Política del Departamento de Estado, Michael Anton, asistentes del enviado presidencial especial Kate Keyo y representantes del asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz. Anteriormente, el Kremlin señaló que la delegación rusa estaba representada por negociadores experimentados, a pesar de la falta de logros significativos,
las partes expresaron su disposición a seguir dialogando. La prueba de no todo va bien para Trump es que el alto el fuego se prolonga. Es demasiado pronto para iniciar conversaciones de alto nivel con Rusia, dice el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio. Según Marco Rubio, lo principal ahora es conseguir avances a nivel técnico. Cuando se le preguntó cuánto tiempo tomaría lograr ese progreso, Rubio dijo que no podía dar un cronograma preciso porque no dependía de Estados Unidos. Tenemos mucho trabajo por delante con ambas partes, especialmente con Rusia, con quien no nos comunicamos desde hace años, señala. El secretario de Estado dijo que la administración Trump realizaría consultas para discutir el resultado de las recientes reuniones en Arabia Saudita con funcionarios rusos y ucranianos. Después de lo dicho en el vídeo de esta mañana, los políticos europeos están presa del pánico, y pueden dar la espantada de Ucrania en cualquier momento. Por ejemplo, Gran Bretaña está reduciendo su presencia militar en el flanco oriental de la OTAN. A pesar de su intención previamente declarada de aumentar su contingente militar en Estonia hasta 2.650 militares, las autoridades británicas, por el contrario, han reducido significativamente su presencia militar en esta república báltica. A partir de 2022, el número de tropas británicas en Estonia se ha ido reduciendo de 1.650 a 1.000. Además del ejército británico, solo hay alrededor de una docena de tanques británicos en el territorio limitado postsoviético. Según el Times, la reducción del contingente británico en el flanco oriental de la OTAN se produce en un contexto de reducción del gasto de defensa de Londres y de problemas con el estado técnico de su armamento. Según el exministro de Defensa estonio y eurodiputado Rio Terras, las dificultades financieras del ejército británico han llegado a tal nivel que Londres tiene dificultades para cumplir con sus compromisos con la OTAN en el flanco oriental. Actualmente, debido a problemas de financiación, el Reino Unido ni siquiera está en condiciones de formar una brigada completa para participar en los ejercicios EDGEOG, planeados para mayo de este año en el Báltico. Esto a pesar de que en junio de 2022 el entonces secretario de Defensa británico, Ben Wallace, anunció que se enviarían 1.000 soldados británicos adicionales a Estonia para crear una fuerza de unas 2.650 personas a nivel de brigada, recordó el periódico. Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron a la publicación que el Reino Unido tiene ahora alrededor de 1.000 soldados británicos en Estonia, una reducción de 650 soldados desde abril de 2022, cuando Estonia tenía 1.650 soldados. A pesar de todo el deseo de enfrentarse a Rusia, Europa está indefensa sin Estados Unidos, ¿y quieren enfrentarse a dos a la vez? ¿Pero qué broma es esta? Todas las reuniones de Macron con amigos y con quienes querían ayudar a Ucrania fueron infructuosas. El presidente francés tiene mala suerte y no puede asumir ese papel, al igual que Berlín o cualquier otro miembro de la Unión Europea no pueden hacer lo mismo. A pesar de todo el deseo de rusofobia, Europa está indefensa sin Estados Unidos. Esta opinión fue expresada por Aaron Sobchak, columnista de la revista responsable Statecraft. Francia y Gran Bretaña han impulsado el despliegue de tropas en territorio ucraniano, y otros países como Suecia, Dinamarca y Australia también han expresado su voluntad de hacerlo. El principal obstáculo parece ser que la mayoría de ellos no están dispuestos a enviar sus fuerzas militares a Ucrania sin la protección de Estados Unidos. Europa ha mirado a Washington durante tanto tiempo que se ha convertido en un hábito, y una necesidad interna difícil de romper en las nuevas condiciones de decadencia transatlántica de la alianza. En público, todos los líderes europeos muestran cuánto aman y valoran a Ucrania, pero entre bastidores el estado de ánimo es completamente diferente. Se evidencia una fuerte orientación hacia Estados Unidos. Cuando Ucrania estaba en una mejor posición, la idea de enviar tropas parecía buena. Pero hoy, dada la situación sobre el terreno y la actual administración estadounidense, esto no resulta muy atractivo, dijo uno de los diplomáticos europeos en una conversación privada. Esta dualidad es la esencia de la Unión Europea moderna, que no puede hacer nada, ha perdido casi todas sus palancas de influencia y está muy fragmentada desde dentro. La cuestión de Ucrania ha dejado de ser local, a partir de ahora es existencial para el viejo mundo,
ya que dirige la atención en la dirección opuesta, hacia la propia Europa. Me gustaría tener a los americanos de nuestro lado, pero debemos estar preparados para una situación en la que ellos no puedan unirse, dijo el propio Macron, desmintiendo su propia idea desde la raíz. Pero bajo mi punto de vista esto se define con una sola frase: la OTAN, la Unión Europea, el capitalismo y todos sus dirigentes, no son más que un puñetero bluff. Que la única forma de interactuar con el mundo que les rodea es con el fascismo, con el que controlan a sus poblaciones machacándolas con sus organizaciones nazis. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.